¿Te cuesta estudiar el Bhagavad Gita? Hay gente que me está preguntando que a veces tienen problemas en entender el Bhagavad Gita y me preguntan cuáles son las razones. Son difíciles de explicar y puede haber muchas razones. Soy Pedro Nonell, experto y traductor del Bhagavad Gita. Si te gusta este vídeo, dale like o suscríbete o comenta lo que quieras, ¿no? Bueno, depende de muchísimas cosas. Vamos a hablar de algunas de ellas porque si no es imposible. Yo, como os decía, yo he traducido dos versiones del Bhagavad Gita. Una es esta, que está en mi libro, El Yoga de la Sabiduría, el Bhagavad Gita, que es el Gita de acuerdo a Gandhi. Yo elegí esta versión porque es una versión bastante asequible. Yo creo que es de las más asequibles que hay. Sobre todo Gandhi era un hombre bastante parco en palabras y así se demuestra en esta versión. Entonces es una versión introductoria y es excelente, yo creo, para iniciarse. No va con altos vuelos filosóficos, espirituales. Es una versión sobre todo enfocada a Karma Yoga. De hecho, Gandhi decía que la enseñanza central del Bhagavad Gita era el desapego por el fruto de los resultados. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la interpretación del Bhagavad Gita? Pensar que el Bhagavad Gita hay uno, pero diferentes swamis han hecho su interpretación del Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita de acuerdo de Gandhi, es un enfoque bastante Karma Yoga. Si tú eliges otra versión en la línea Bhakti Yoga, el enfoque que se dará será más Bhakti Yogi. Si vas a un comentarista más Jnana Yoga, pues evidentemente el enfoque será más Jnana Yoga, de conocimiento. La segunda versión que he traducido es el Gita Marankandan de Swami Vijayaprakasananda, que es absolutamente Jnana Yoga. Pensar que en la versión de Gandhi, a ver si no sé si se podrá ver, aquí podéis ver una página, los comentarios, a pesar de que le he introducido también los comentarios de Sivananda, pues son relativamente escuetos. En la segunda versión que he traducido, los comentarios pueden durar hasta 3 y 4 páginas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un principio. ¿Qué versión del Gita voy a seleccionar? Y el enfoque que le va a dar el intérprete. Pero yo creo que la pregunta principal es en qué momento de tu vida aparece el Gita. Es decir, si tú estás forzado a estudiar el Gita, te han regalado un libro del Gita, cualquier cosa de estas, quizás no sea el momento para empezar a estudiar el Gita. El Gita tiene que ser como una llamada interior que te haga resonar este libro. Dicho esto, es decir, si tú estás en un momento en el que lo exterior ya no te satisface, ya no te da las respuestas que necesitas, si ya no tienes suficiente con tener un coche, con tener una casa, con tener esposa, con tener un buen sueldo, con 1000 cosas más, debes plantearte buscar hacia adentro. Entonces el Gita ahí sí que tiene un papel fundamental porque es un libro de autoconocimiento de tu parte infinita, de tu alma, de tu Atman en sánscrito. El Gita te marca una hoja de transformación, de autotransformación y al final te propone los caminos de liberación para que te unas con la realidad absoluta, con Dios, como quieras llamarle. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta, que es el momento en el que accedes tú a estudiar el Gita. Cuando realmente necesites espiritualidad, el Gita te va a ayudar. No dudes en ningún momento. Otro tema que a veces me preguntan es, bueno, ¿cuánto tiempo necesito para estudiar el Bhagavad Gita? Esa es imposible de responder. Depende de muchísimas cosas. Primero, el nivel espiritual que tú tengas en ese momento. Segundo, las expectativas que tengas. Y también hay que decirlo, cómo enfoques el estudio del Bhagavad Gita. Recordar que ellos lo consideran como una ciencia y hay que considerarlo como tal. Y uno de los principios del Vedanta es que no hay que aceptar ningún dogma. Tú no tienes que aceptar ningún dogma de los que puedas creer que hay en el Gita. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en el sentido este, ¿no? Y luego también hay gente que empieza a leer el primer capítulo, no sé si lo que habéis empezado a leer, y el primer capítulo, que es el yoga del desaliento de Arjuna, y en el que, aquí lo podéis ver, el primer capítulo, el yoga del desaliento de Arjuna, y vas a encontrar muchísimos nombres y epítetos, ¿no? Entonces, nombres en sánscrito. Entonces la gente se lía, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental no es ser un erudito del Gita que conoce la historia, dónde se situó,
todo esto. No, lo importante es esas perlas de sabiduría que van a ser capaces de transformar tu vida. Y luego yo os digo, el Gita tiene muchos consejos, tiene muchas tips que que puedes ir incorporando en tu práctica espiritual de día a día, pero si no las practicas, si no crees en ellas, prácticamente no va a hacer nada. Yo os recomendaría, siempre lo hago, que cuando inicies el estudio del Gita, en el primer capítulo te metas ya en la piel de Arjuna y sientas que tú eres Arjuna. Entonces, todo lo que te está explicando Krishna, que no olvides que es la encarnación de Vishnu, es como si Vishnu te estuviese hablando directamente a ti. Entonces, tienes que tomar esos consejos, meditarlos, reflexionarlos. Si ves que hay un dogma, eliminarlos. Y al final tienes que incorporarlos en tu vida. Yo os diría que el primer gran consejo clave, estratégico que nos da el Gita antes de hablarnos del Karma Yoga es el yoga de la ecuanimidad, es decir, equilibrarse ante el frío y el placer, la victoria y la derrota. Ese es el primer paso que debemos incorporar en nuestras vidas y que no es fácil. Y a partir de ahí ya iremos purificando la mente con el Karma Yoga, que serán los siguientes capítulos, y luego nos vendrán dos opciones, el yoga devocional, el Bhakti, o el difícil y complejo camino del Jnana Yoga, el de la filosofía. Espero que estos pequeños tips os hayan ayudado a tener o enfocar el estudio del Gita. Muchas gracias, Namaste.